pero afirmar 5 palabras que son puntos importantísimos, principalmente si queremos avanzar, si queremos conquistar. Ustedes saben que no podemos retroceder, la Biblia nos manda a no retroceder, sino siempre ir hacia adelante. Pero la idea es conquistar, alcanzar los logros, las metas, los objetivos. Seguramente alguno de ustedes tiene algún objetivo, alguna meta. Una persona en el primer culto me dijo, me vino bien este mensaje porque me he propuesto, y bueno, me contó su intimidad en cuanto a un deseo profundo que tenía, y oramos para que Dios inaugure una nueva etapa definitivamente en esa vida. Pero yo sé que aquí también puede haber alguien que esté deseando un cambio definitivo y un nuevo comienzo. Y Dios se especializa en los nuevos comienzos. Por eso aquí Josué nos tiene que enseñar. Y hoy estamos escuchando este texto, ya es la segunda vez que lo repetimos. Ustedes saben que en la repetición también está la enseñanza, porque no damos por sentado que una vez es suficiente. A veces hay que machacar y machacar y machacar hasta que las cosas se hagan bien, bien firmes. Y aquí Josué está por pasar el Jordán. Hoy sabemos por la historia bíblica que lo pasó y fue un paso victorioso. Y todos tendremos algún Jordán que pasar. Es donde nos paramos enfrente del desafío, y el Jordán en ese tiempo estaba en la época de mayor crecida y ahí ocurrió un milagro. Y quiero decirte que en nuestra vida también están incluidos los milagros de Dios, solo que algunos no creen en milagros. No están creyendo que Dios pueda hacer milagros. Y nosotros con el libro de Josué tenemos que aprender no solamente a caminar, a marchar, sino también a conquistar. Todos los desafíos y las cosas que parezcan imposibles humanamente, ahí entra Dios. Y tenemos que hacer participar a Dios todo el tiempo. Él tiene que estar permanentemente en todos nuestros proyectos, en nuestros sueños, ilusiones, deseos, objetivos y metas. Porque Dios quiere ayudarnos con esa ayuda sobrenatural y milagrosa que solamente Él puede hacer. La primera palabra que quiero mencionarles es que Josué y su pueblo, el pueblo de Israel, tuvieron que estar 3 días antes de pasar el Jordán. Y estos 3 días no son simplemente para decir vamos a descansar, tirarnos panza arriba. Ellos dicen reposaron, descansaron. Pero sabemos por la Biblia que ellos en ese tiempo planificaron, evaluaron, trazaron estrategias. Por eso, la primera palabra que te quiero invitar a considerar es sentarte, porque tiene que ver con estar tranquilo, estar tranquila, es decir, voy a tomarme un té. Bueno, esa es la propaganda, ¿no es cierto? Pero sentarte, es decir, voy a pensar bien lo que voy a hacer, voy a planear bien lo que voy a hacer. No voy a ser un loco pasional, instintivo, que se va a mandar de una y va a hacer las cosas como vengan y después diga, y lo sentí así. Nosotros no tenemos que ser así. Por eso dice la Biblia, aquel que quiera construir una casa, una torre, un edificio, lo que sea, primero siéntese, piense, para planificar. No vaya a ser que empiece y después diga, no puedo terminar. ¿Cuántos han empezado cosas y no las terminaron? ¿Y cuántos no han pensado en las consecuencias, en los pros o en los contras? Y se metieron con cabeza en todo y después dijeron, ¿por qué no lo pensé mejor? Bueno, ya lo sabemos. Sin embargo, insistimos, porque aquí Josué estaba por conquistar. Dios le había prometido. Pero no es cuestión de decir, bueno, ya Dios me lo prometió, así que yo voy, total, no importa. Nosotros tenemos que ser personas pensantes, reflexivas, y que podamos estar planificando bien, trazando estrategias y organizándonos para no improvisar. Así que te invito a considerar esto, y si estás pensando en un cambio, bueno, has llegado al lugar ideal, y a escuchar lo que tenía que decirte Dios para esta nueva etapa que va a empezar a partir de hoy. Lo digo en fe. Amén. Porque hoy he aquí
todo comienza a ser hecho nuevo. ¿Cuántos lo creen? Esa es la promesa de Dios, y yo lo creo. Yo siempre creo en nuevas etapas. No es una rutina, algo que se aburre, algo que se repite, siempre lo mismo, lo mismo. ¿Qué dice la Biblia acerca del Evangelio? Es novedad de vida. Por lo tanto, Dios siempre tiene cosas nuevas. El Espíritu Santo es tan creativo que nos permite ver cosas nuevas, y más si nosotros creemos en los milagros de Dios. La segunda palabra es seguir. Ya empezamos a marchar, estamos por pasar, estamos por comenzar, pero tenemos que tener una guía. Y aquí, en el versículo 3, miren lo que dice. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, el mandato era que tenían que seguir el arca y tenían que estar a 1 kilómetro casi, y no podían perder de vista el arca y a los levitas que la llevaban. Este es un símbolo de la presencia de Dios, pero también de los líderes y de los que están responsables por llevar adelante la obra de Dios. Nosotros, si queremos lograr algo y conquistar y alcanzar las metas y tener victoria, no podemos perder de vista a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que enfocarme en Dios, buscar a Dios. El que lo busca lo encuentra. Y tenemos que tener un corazón dispuesto para estar en comunión con Dios, pero al mismo tiempo en comunión con el liderazgo, con los miembros de la iglesia, con aquellos que están empujando la carreta, con aquellos que llevan adelante la obra de Dios y están consagrados a la obra de Dios. Por eso hay personas que tienen que definir un poco el futuro que quieren. ¿Por qué? Porque Josué le dice: no pierdan de vista el arca. El arca es la presencia de Dios. No pierdan de vista a los levitas que llevan el arca. Los levitas son los responsables de la obra de Dios. Esto simboliza la iglesia. No pierdas de vista a la iglesia. No pierdas de vista a Dios. Enfócate en Él. Consagrate a Él. Una persona también después del primer culto vino, se acercó y me dijo: era justo lo que yo necesitaba porque estoy en una etapa de cambios y yo quiero empezar algo nuevo. Y me preguntó qué significa consagrarse a Dios. Yo le dije: enfocarte en Dios, concentrarte en Dios, buscar a Dios, no como un fanático loco que anda ahí viendo cosas raras, sino a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. Porque nosotros tenemos que conocer a Dios y proseguir cada vez más en conocerlo. Hay personas que no conocen a Dios, de oídas lo conocen, simplemente por cultura, porque escucharon, porque alguien les contó. Pero qué lindo es que vos puedas decir: yo sé en quién he creído, yo conozco a Dios, he tenido un real encuentro con Él y cambió mi vida completamente. Yo antes era otra cosa y a partir de Cristo Él me dio vida nueva. Por eso aquí hay un cambio, una posibilidad nueva para la vida del pueblo de Israel y para nosotros también. Pero ellos tenían que tener sus ojos puestos en Jesús. Ellos no podían perder de vista el arca y tenían 1 kilómetro para estar siguiéndola. Hoy no necesitamos ese kilómetro. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestro corazón. Y me gusta insistir en esto, porque algunas personas no valoran que tienen a Jesús en el corazón, y mucho menos que tienen a Dios en su corazón, y mucho menos que tienen al Espíritu Santo en su corazón. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, viene Dios, porque Jesús es Dios hecho carne. Y recibimos a Dios, recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo, por lo tanto, estamos completos en Él. Y esto a mí me gusta repetirlo, ¿sabes por qué? Porque hay una plenitud, la plenitud de la divinidad que está en nosotros. No estamos solos ni desamparados aquí para que andemos así como sintiéndonos gente de cuarta. A mí me gusta
ver esto y entender esto. Hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él está con nosotros. Y Dios también como poderoso gigante. Por lo tanto, vos tenés que valorar eso y darle gracias y gloria a Dios. Y además, no perder de vista la palabra de Dios, porque te vas a dar cuenta que tiene muchísima importancia en lo que viene a continuación. La seguridad. Dice en el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Hoy sí ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, acá hay una enseñanza muy poderosa en el Espíritu, porque hay un camino nuevo, es el que nos propone Dios. No hemos andado antes por Él. Nosotros conocemos el camino pecaminoso de perdición que nos llevaba directamente al infierno. Era el camino ancho y espacioso, como dice Mateo. Pero ahora hay una propuesta nueva de parte de Dios y a través del pueblo de Israel, un camino nuevo. Es el camino que depende de la fe. Es el camino que depende de Dios. Vos no lo has pasado antes. A menos que me digas, yo ya soy un llamado de Dios, me consagré a Dios, estoy en obediencia a Dios y todos los días temo a Dios y busco agradar a Dios. Bueno, ahí ya es otro tema. Indudablemente, vos ya estás en el camino nuevo, en novedad de vida. Pero a lo mejor si sos una persona que no lees la Biblia, no te consagrás, vivís la vida como todo el mundo la vive, sos una persona común y corriente, bueno, te quiero decir que no sos una persona santa. Perdónenme si ofendo a alguien, porque lo santo es diferente, es lo que fue apartado para Dios. Y eso te hace muy diferente. Por eso Dios te está proponiendo un camino nuevo. Cuando te llama Dios, vos no sabés a lo que te está llamando, pero en obediencia le dice, Señor, yo confío en ti y me fío de ti con todo mi corazón, por lo tanto, lo que tenés para mi vida, por más que no lo vea con mis ojos naturales, sé que es lo mejor para mi vida. Y sé que tenés algo grande, nuevo, maravilloso para mi vida. Cuando leí este texto me hizo acordar a Abraham, cuando salió de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Abraham no veía nada, pero confiaba en Dios, creía en Dios. Dios te va a llevar a lo desconocido, pero el nuevo camino que te propone Dios es el mejor. Hay personas que dicen, yo ya conozco el viejo camino, la vieja vida, tengo hábitos, tengo compromisos, tengo costumbres, pero son todas cosas malignas y lindas que hay que cortar definitivamente, porque la propuesta de Dios para esta noche es que nos santifiquemos, como se lo pidió Josué al pueblo de Israel. Si ustedes quieren entrar en la nueva tierra, quieren entrar en la conquista y quieren entrar en una nueva dimensión donde van a vivir cosas que nunca se han imaginado, bueno, tienen que santificarse. ¿Cómo podemos pretender que vamos a disfrutar de todos los beneficios y bendiciones que Dios tiene para nosotros, siendo personas corruptas, malignas, feas, mentirosas y de todo tipo de cosas feas? Es imposible. Por eso aquí Josué le está dando un desafío al pueblo. Y esa es la seguridad de que tenían que no solamente seguir el arca, sino que iban a entrar en un camino donde iban a andar sin temor a equivocarse de lo que les esperaba. Y cuando vos entras en el camino de Dios, tenés que estar tranquilo y seguro de que Dios tiene lo mejor para nuestra vida. Señor, yo no sé lo que me espera, pero como confío en ti tanto y como descanso en ti tanto, estoy seguro que tenés cosas buenas y maravillosas que me esperan. Y esa es la fe. La fe te hace anticipar cosas que no ves, pero como confías en Dios y crees en Dios y lo conoces a Dios, das por hecho que Dios tiene lo mejor preparado para tu vida. Pero eso sí, el desafío a la santificación es para todos. Y es el punto siguiente. En el versículo 5 dice,
Y Josué dijo al pueblo, y yo aquí veo peso de gloria cuando Josué le dice al pueblo, como puedo ver el peso de gloria que pueden tener palabras que vos estés escuchando ahora, en el sentido de que Dios, el Espíritu Santo, está obrando en este momento en la asamblea, en este lugar, poniendo lo espiritual con lo espiritual y haciéndote entender cosas que seguramente Él está mostrándote. Y Josué le dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta noche? Que si nosotros queremos ver un nuevo día, maravillosas cosas por delante, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos. No podemos pensar que vamos a ver bendiciones, puertas abiertas, mesas aderezadas y cosas gloriosas que se van a ir dando a nuestro andar si seguimos practicando el pecado o cosas inmundas y malignas que sabemos a Dios no le agrada. Y eso aún no hace falta el hecho. Simplemente con el pensamiento podemos estar pecando. Y qué triste es que no te des cuenta. Si nos damos cuenta, inmediatamente pedirle perdón a Dios. Uy, perdóname, Señor, perdóname. O a lo mejor tenés al lado tuyo a alguien que te lo recuerde, te diga, eso no se tiene que decir, o así no se tiene que hablar, o eso no se tiene que hacer. Inmediatamente tenés que arrepentirte, porque si no la maldición corre. El diablo ahí se hace fuerte, pero seguramente ya estás entendiendo a lo que me refiero. Aquí la invitación es a la santificación. Quiero aclararte algo para que quede bien claro. El que tiene a Cristo, sería lindo preguntar, ¿quién tiene a Cristo? A ver, seguramente van a levantar la mano. Pero el que tiene a Cristo es santo. No porque lo diga yo, lo dice la palabra. Porque cuando Dios nos llama y nos hace aceptar a Cristo, ahí se opera un milagro que somos apartados por y para Dios. La palabra santo en su etimología griega significa apartado por y para Dios. No es santo una estatua de yeso o de madera que de una persona que murió hace 400 años. Santo es una persona viva. Cuando el apóstol Pedro le escribe a los cristianos esparcidos por el Asia Menor, le escribía a santos que estaban escapando de la persecución. No le escribía a estatuas ni a personas que habían muerto hacía 200 años. Le escribía a personas que estaban vivas. Y eso es muy importante que lo pongamos en cuenta. Dios nos hace santos porque nos aparta por y para Él. Ahora, si yo sigo siendo un rebelde, caprichoso, egocéntrico, mezquino, voy a seguir lejos de Dios. Pero si yo me someto a Dios, si yo me sujeto a Dios y le obedezco a Dios conforme sean sus mandamientos y sus recomendaciones, voy a notar cambios gloriosos en mi vida. Voy a empezar a notar una transformación que me va a sorprender, me va a maravillar. Esa es la razón por la que muchos no cambian. Pasan los años, vienen a la iglesia siempre, pero siguen siendo los mismos. Bocas sucias, ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Y bueno, nosotros tenemos que ser responsables. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, quiero agradarte, quiero que mi vida te honre, quiero ser útil. Y a partir de allí uno comienza a servir a Dios porque Dios empieza a levantarlo y a proyectarlo para que lo represente. Y Dios necesita a muchos representantes en este mundo. Dios quiere levantar a muchas personas para enviarlos al campo de labor, para que otros vean la luz y conozcan a Cristo. Por eso aquí vamos a ver un poco esto que quiero enseñarles, principalmente cuando consideremos las promesas de Dios, porque la Biblia tiene un montón de promesas. Te bendeciré, te sanaré, te protegeré, te liberaré, te daré sabiduría, te ayudaré. Bueno, hay miles de promesas.
pero tenemos que ver en qué consiste. Principalmente quiero mencionarte que la promesa tiene una condición presente. Es decir, hay una condición que es presente, hoy, no mañana, hoy. Por eso dice, santificaos. Esa es una condición. ¿Cuándo? Mañana voy a santificar. Mañana empiezo la dieta. No, hoy tengo que santificarme. El futuro es el cumplimiento y se va a cumplir. ¿Cuándo? Mañana. ¿Después de qué? Después de que yo me santifique. Yo no puedo poner la carreta al revés. Yo tengo que entender esto. Señor, tú me estás desafiando a que yo me santifique y me prometes que vas a bendecirme y vas a prosperarme y vas a hacer que mi vida tenga un futuro glorioso. Uy, qué lindo, gloria a Dios. Pero yo me tengo que santificar. Yo tengo que ser responsable con la demanda de Dios. Y en ese sentido tengo que ser hipersensible. Señor, ¿qué me estás pidiendo aquí? Que me santifique. ¿Qué significa la santificación? Bueno, alejarte del pecado, alejarte de las cosas inmundas, malignas, vanas, pecaminosas, que las sabes bien, sabes que desagradan a Dios. Si vos te juntás con un grupo de amigos que insultan y hablan de infidelidades y de cosas vanas y cosas que no agradan a Dios, ya estás en un mundo de pecado, ya estás en una situación de peligro, porque el diablo ahí va a tomar lugar y te va a afectar la vida. Y después vas a decir, Señor, bendecime, ayúdame. Pero te tenés que arrepentir primero. Tenés que reconocer el pecado y decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. He hecho mal contra ti. Y ahí Dios empieza una relación nueva. Por eso aquí el desafío es a la santificación. Tenemos que santificarnos. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, 19 y 20, acerca de las promesas y de lo que estamos hablando. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y ese consumidos a espada simboliza pelea, problema, grito, maledicencia, discusión y un montón de otras cosas que afectan la convivencia. Pero acá dice, si quisiereis. Y como siempre te digo, nosotros hoy podemos, pero no queremos. Mañana vamos a querer, pero no vamos a poder. Eso lo dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. Por eso tenemos que tomar conciencia de qué es lo que podemos hacer hoy y yo tengo que querer hacerlas. Porque el problema se trata de que no querés hacerlas. Y es por eso que ahí se frena la mano poderosa y milagrosa de Dios. Cuando tu voluntad no está dispuesta para con Dios, no esperes nada de Dios. Pero si tu voluntad está dispuesta, va a venir de parte de Dios bendición, refrigerio espiritual. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso Dios te ha llamado hoy especialmente para empezar una nueva etapa, para empezar un cambio absoluto, definitivo, para que no sigas con la misma rutina, ni monotonía, ni de vida de sufrimiento y andar todo el tiempo a la rastra. Dios quiere levantarte, Dios quiere hacerte una persona útil para su gloria y más que vencedora. Amén. Por eso, mira lo que dice Lucas 11:28 ahora. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Acá la palabra bienaventurados significa bienaventuranza, doble dicha. Es el famoso mecanismo en griego. Es decir, todos queremos doble dicha, queremos bendición, queremos gozo, queremos paz, queremos entusiasmo, queremos esperanza. Pero ¿cuál es la condición? Los que oyen mi palabra y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A lo mejor vos oís la palabra de Dios y te entra por aquí y te sale por acá. Y vos decís, ¿pero por qué si fui a la iglesia? ¿De qué predicó el pastor? ¿De qué predicó el pastor? ¿Vos te acordás? ¿De qué predicó el pastor? ¿Qué texto usó? ¿Cuáles fueron los puntos principales del bosquejo homilético?
Eso es lo que decimos en Milética. Ni me acuerdo. Che, ¿de qué predicó el pastor? ¿Qué pasó ahí? No solamente te distrajiste, sino que el diablo te distrajo. El diablo robó la semilla de bendición que iba a bendecir tu vida, porque el maligno siempre quiere estar perturbándonos. Y si en la reunión no estuvo, porque lo echamos, y después de este glorioso tiempo de cantos que tuvimos y de adoración, porque yo me deleité, felicito a quienes estuvieron aquí, la verdad que nos elevamos. Yo por lo menos me elevé, disfruté. El diablo no soporta estar en un lugar donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Sale, huye, es atormentado. Ahora, si hay un montón de personas con cabeza dura y muy mentales, en el sentido de, no, estoy pensando mañana, estoy en otra frecuencia, no me llega nada. El diablo ahí está fuerte, en esas vidas. Por eso vos cuando entras a la casa de Dios, a la iglesia, vos tenés que buscar, decir, ¿qué tendrá Dios para mi vida? ¿Qué me va a decir hoy que no sé? ¿Qué me va a corregir para que mejore mi andar y pueda vivir más en victoria? Y cuando vos tenés un corazón sediento, Dios te satisface el alma. Dios empieza a hablar, te empieza a ministrar. Que no salís de aquí como salgo yo. Yo salgo, pero gloria a Dios, aleluya. Salgo lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios. Disfruto tanto, vamos a ver cómo extrañé estar con la iglesia bendita de Jesucristo. Tenemos que santificarnos. Amén. Decirle que tenés al lado, tenemos que santificarnos. Y santificarnos simboliza o significa alejarte de lo pecaminoso, alejarte de lo maligno, feo, inmundo, que no agrada a Dios. Tenés que alejarte de eso. Porque si vos sos compañero de los que no agradan a Dios, sos cómplice. Terminas siendo cómplice. ¿Por qué? Porque sos parte de la responsabilidad del pecado en ese lugar. Por eso nosotros tenemos que poner límites. Mirá lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pablo estaba discipulando a su discípulo amado Timoteo. Mirá cómo lo discipulaba. Le dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí hay dos herramientas para que nos santifiquemos. ¿Cuál es una? La palabra de Dios. Vos tenés que leer la Biblia. Tenés que leer la Biblia. Pero hacerlo como algo habitual, algo hermoso, porque es un encuentro con Dios. Y leer la Biblia todos los días. Y si tenés que ir a trabajar a las 8, levantate a las 6 de la mañana. Algunos ponen el despertador justo al pucho para que salgan corriendo, pero no le diste el tiempo mejor a Dios. Dale el tiempo mejor a Dios. Levantate 2 horas antes de que salgas de tu casa y tenés comunión con Dios y vas a ver cómo tu vida va a cambiar definitivamente. De mañana yo te buscaré, Dios. Mi alma tiene sed de ti. Algunos no lo están haciendo. Vos tenés que leer la Biblia porque la palabra de Dios es viva y eficaz y te llena el alma. Va a penetrar a tu vida la palabra de Dios y va a producir un milagro. No lo sabemos de qué manera, porque eso es lo que hace Dios, que no vuelve vacía la Biblia. Vos tenés que convertirte en un experto de la Escritura, en un lector de la Escritura. Tenés que memorizar textos bíblicos, te lo digo, para tu bien, para que tengas realmente herramientas poderosas para enfrentar a Satanás y a cualquier demonio y aún a cualquier testigo de Jehová que te quiera compulsar para ver quién sabe más. No que salgas corriendo diciendo, voy a buscar a mi pastor, voy a buscar a mi Dios. No, ven acá. Yo te voy a sentar en Cristo Jesús. Y debemos ser personas preparadas que den buena respuesta de la fe que profesa. Pero si no lees la Biblia, no sabes de lo que estás hablando. Luego dice en Juan 17:17, Jesús mismo dice esto, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Si nosotros queremos tener una vida
de santidad, tenemos que conocer la palabra de Dios y hacernos fuertes en lo que dice la palabra de Dios. Memorizar los textos, leerlos, saber dónde están los libros, buscarlos, estudiar la Biblia. Si hay palabras que no entiendo, las busco en el diccionario. Si hay algo que no entiendo, que es como enigmático, tomo nota y después cuando esté con el líder le digo, ¿qué significa este texto para vos? Explícame este texto. Y vamos creciendo, vamos ayudándonos, vamos edificándonos en la palabra. Y la palabra se hace fuerte en nosotros. Por eso decía Spurgeon, que la sangre corra por tus venas, que sea bíblica. Algunas personas no están teniendo comunión con la palabra. Y Jesús es la palabra, porque es el verbo hecho carne. Por eso nosotros tenemos que estar en la palabra. ¿Y sabes por qué? Más, principalmente si vos querés tener una vida en victoria, una vida en vigencia espiritual y frutos y útil, tenés que estar en la palabra. Porque cielos y tierras pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y vos tenés que ser una persona bien fundamentada en la palabra, leerla todos los días, buscar en ella el tesoro de Dios, la perla, el gran precio que Dios tiene para vos. Cuando vos recibís la Biblia, empecé en un solo versículo, concentrate, enfocate, léelo 1000 veces, porque Dios te va a tratar de destruir, te va a tratar de distraer, te va a tratar de sacar de ahí. Y vos decís, uy, este texto lo leí 20 veces y no le entiendo nada. Bueno, voy a leerlo concentrado para ver qué me quiere decir Dios. Y vas a ver cómo empezás a leerlo enfocado y Dios va a empezar a hablar. Y vas a terminar con gozo y alegría porque Dios te habló. Es lo más importante que nos hable Dios. Por eso dice el versículo 7 aquí, no está en el texto ahí, pero te lo leo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Si vos empezás a tener comunión con la palabra de Dios y tomás en serio lo que estás escuchando de parte de Dios, desde este día tu vida va a cambiar. Desde este día Dios va a comenzar a engrandecer tu vida, porque va a empezar a fluir a través de tu vida como un canal de bendición. Por eso somos santificados por medio de la verdad de la palabra de Dios. Y Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora vamos a entrar en otro aspecto muy necesario en la santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, carta del apóstol San Pablo dice así, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Hay muchas personas sufriendo este flagelo, el tema de la pornografía, el tema de la prostitución, el tema del manijeo mental, por supuesto el deseo de la lujuria, que hace que las personas estén hundiéndose cada vez más en el pecado y atadas por Satanás. Muchas personas infieles, muchas personas que están practicando sexo ilícito, que es fornicación. Por eso la Biblia nos enseña claramente, adulterio es cuando vos estás teniendo relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. Fornicación es cuando vos tenés relaciones sin haberte casado con una persona. La Biblia dice que ningún adúltero ni ningún fornicario va a entrar al reino de los cielos. Y es necesario que nosotros estemos en ese sentido cuidándonos. Por eso a veces algunos creyentes festejan chistes verdes y festejan charlas de infieles que se jactan de haber engañado a su esposa y de haber hecho cosas con otras personas. Y los creyentes están ahí y aplauden y no se dan cuenta que están siendo cómplices del pecado. Y eso les va a traer maldición, porque el pecado es muerte. Y el pecado atrae a Satanás como la podredumbre, atrae a las moscas infecciosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo les decía en el culto anterior, y lo vivo repitiendo porque es parte de mi vida, me acuerdo que estaba formando parte de una barra brava en Brasil,
era uno más, éramos como 27 muchachones, salíamos todos los días, casi todos los días de farra, fiestas, noches, peleas, y cuando yo empecé a ir a la iglesia, me consagré, me convertí, empecé a vivir en novedad de vida. Y eso impactó mi vida hasta el punto que yo quería compartir lo que estaba viendo con los demás. Y empecé a decirles a estos compañeros que vengan a la iglesia, les quiero invitar, estoy yendo a una iglesia. ¿Para qué? Me escupieron en la cara, me insultaron a la madre, me empujaron para pelearme y me echaron. Y me tuve que ir. Me fui a la iglesia, obviamente. Y a mí me dolió porque eran cumpas, por así decirlo. Pero en la calle me encontré con varios de ellos, les seguí predicando, y 2 de ellos aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Y a mí me quedó una gloria y una satisfacción de haber cumplido la voluntad de Dios. Hay personas que siguen conviviendo con el pecado, siguen conviviendo con ambientes pecaminosos y malignos. Y algunos, por supuesto, no tienen límites para decir, discúlpenme, yo no participo en esta conversación, o yo no comparto eso que están hablando. Y ahí me echas tu palabra, decir, mira, la Biblia me enseña tal principio. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, utilizarnos en medio de la oscuridad como luces que alumbran. En Números 16, 26, dice la Biblia, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. O sea, lo que nosotros podemos hacer que parece inocente, no, yo no hablo, no digo nada, pero estás, formás parte del grupo. Te meten en una bolsa como diciendo sos parte del montón. Pero si vos te levantás y decís algo de parte de Dios, esto va a cambiar la historia. A lo mejor te pueden echar, a lo mejor te dicen, no queremos que seas más nuestro amigo o nuestra amiga. Bueno, ese es el precio que tenemos que pagar por elegir a Cristo. ¿Hay alguien que está entendiendo aquí? Porque nosotros tomamos decisiones definitivas, determinantes. Y eso es lo que provoca la bendición de Dios y los beneficios de Dios para que disfrutemos la vida y no la suframos. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 y 31 dice, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión, tiene que haber una diferencia abismal entre un antes y un después. Antes mi vida vivía en las tinieblas y en pecado, pero ahora vivo en la luz porque soy hijo de Dios. En ese sentido la vida cambia completamente. Y por último, el versículo 2 Corintios 6, 17 dice, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen el inmundo y yo los recibiré. ¿Te das cuenta que hay una decisión a tomar? Hay un límite a poner. Pero a veces hay personas que no tienen el coraje para tomar esa decisión porque tienen miedo al rechazo, pero el diablo les aplaude. Yo te conté esto. Yo estaba viendo que mi vida cada vez iba cayendo, me sentía triste, me sentía aburrido, me sentía como desorientado, mal. Y fui a pedir consejos a un diácono, porque yo no sabía qué estaba pasando conmigo, era nuevo en la fe, pero no veía victoria, nada, para nada. No me sentía útil a Dios, para nada. Y empecé a hablar con un diácono, y me dice el diácono, lo que pasa es que vos, yo noté que me daba vuelta, y no me decía directamente en la cara lo que yo tenía que escuchar. Y yo le dije, pero, ¿qué pasa? A ver, decime, ¿qué es lo que crees vos? Dice, lo que pasa es que el grupo con el que te juntás no es bueno. Venían a la iglesia. Era un grupo que venía a la iglesia. No faltaba nunca. Pero era un grupo sociable. Era un grupo mental. No había nada espiritual. A tal punto que un día dije, vamos a ir a la escuela dominical a estudiar la Biblia. ¿Qué? ¿Ahora de qué te la tirás? ¿Qué sos pastor vos?
palabras textuales, cuando yo ni siquiera sabía que iba a ser pastor. Y a mí me chocó eso. Y él me dijo, no te convence el grupo, no vas a poder crecer nunca. ¿Y qué hice? Como ya le dije muchas veces, los corté. Se ofendieron conmigo, me trataron de traidor, pero yo empecé a crecer, y hasta el día de hoy estoy creciendo. Y después me enteré lamentablemente que varios de ellos se separaron de sus esposas, nunca fueron líderes en la iglesia, siempre estuvieron como radiados, algunos han cambiado como de 3 o 4 iglesias, lamentablemente. Cuando vos te consagras a Dios, cuando vos te santificas a Dios, Dios te toma muy en serio, porque Él quiere que seamos santos, porque Él es santo. Porque si vos sos una persona común y corriente, no sos santo, sos común y corriente, sos como todo el mundo es. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y nosotros tenemos que dar ejemplo de la presencia de Cristo en nosotros. Por eso tenemos que pensar muy bien nuestras acciones, orar mucho, pedirle a Dios sabiduría, y cuando sabemos que es la voluntad de Dios, tomarla, obedecerla y no dudar, porque inmediatamente se suelta la bendición para nuestra vida. Y Dios hace maravillas con nosotros. Amén. Yo te invito a poner de ti, por favor. Que Dios te trajo, no lo dudo, no lo dudes. Dios te trajo porque tiene un plan, un propósito, tiene un proyecto con vos que ni siquiera te imaginás, pero de parte de Dios siempre es lo mejor. Cierra tus ojos y mira tu rostro. Vamos a tomar una decisión esta noche. Marca en tu calendario un mojón en tu camino, como que se produce hoy un antes y un después. Dios va a hacer maravillas con vos mañana. Dios va a hacer gloriosas cosas, pero hoy tenés que tomar decisiones muy firmes, determinantes. Tenés que cortar, tenés que poner límites, tenés que consagrarte, tenés que concentrarte en las cosas de Dios. Y Dios va a empezar a hacer fluir para tu vida bendición tras bendición. Señor, mira a tu pueblo y oro para que el Espíritu Santo ahora se encargue de esta decisión. Porque aquí hay personas que han venido para ser desafiadas y para empezar una nueva historia, una nueva vida. Que nada impida eso, Dios. Que ahuyentes al devorador ahora. Que se corten las maldiciones. Que se corten todos los yugos de iniquidad. Y que a partir de ahora comience una nueva historia. Oro para que el Espíritu Santo esté dando sabiduría a aquellos que tienen que tomar decisiones determinantes hoy, de cortar con relaciones corruptas que no le agradan a Dios. Y lo saben bien, Señor, encárgate, es tuyo este momento. Mucho más porque ahora estás trabajando con la voluntad de tu pueblo, para que haya voluntad dispuesta, para honrarte y glorificarte en Cristo Jesús. Amén. Amén.